presentación y después que ustedes le vayan preguntando, todas cosas cortito, para que él pueda por ahí transmitirle a todos y no sean las respuestas tan largas, para que todos puedan preguntar, todos lo puedan disfrutar. Y estas son cosas que sale de lo normal, ¿no es cierto? Son cosas, estamos hablando de un técnico campeón del mundo, que lo conoce todo el país, que le tenemos un respeto enorme, y que bueno, nos pone muy contentos a todos los técnicos del fútbol argentino. Vicente, todos los técnicos que estamos mirando son técnicos de todas las categorías, de todo el país, de gente muy humilde, de gente por ahí de primera, porque hay muchos técnicos de primera, técnicos del ascenso, técnicos de las ligas, del interior, y la verdad que estar con usted es un gustazo que nos estamos dando, un domingo que por lo menos podemos vivirlo con esa ansiedad que tenemos todos los técnicos por no poder trabajar, y que bueno, creo que con un rato suyo me parece que vamos a estar muy contentos de poder disfrutarlo. Así que le agradezco muchísimo, le doy la bienvenida. Adolfo, una vez que usted se presente, Adolfo quiere pasar una cosita de un minutito nada más para que los técnicos lo vean y ya arrancamos con su charla como estaba pactado. Un beso grande para usted, Vicente, y muchísimas gracias. ¿Intervengo yo? Voy yo, Vicente. Ah, perdón. Voy yo, Vicente, así hacemos la presentación, lo que queremos, y vamos. Son 2 minutitos. Ahí vamos. No caigamos en la trampa de ninguno, Cuidado, cuidado que no caigamos en la trampa. Empezamos fuerte desde el principio, es muy importante marcar un poco el territorio, Un pequeñito homenaje, es todo suyo. Pues muy bien. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros, os tuteo porque al fin y al cabo creo que somos colegas. Pregunto yo. Perdón. ¿Se me oye? Perfecto. Yo lo escuchamos bien, Vicente. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos. Buenas noches aquí en España, buenas tardes ahí para vosotros. Agradezco enormemente las palabras de Ricardo, su enorme interés por querer que yo estuviera con vosotros en esta espero conversación, que no solo sea un monólogo, pues que intentemos tener una conversación y que toquemos aquellos puntos que nos sean más útiles. No esperéis de mí ningún dogma, ninguna doctrina de nada, simplemente opiniones. Y las opiniones son las mismas o distintas, pero
tienen todas enorme valía, las mías y las vuestras. Aquí no hay mucha diferencia de unos a otros, somos todos muy parecidos. Lo que sí tengo que deciros que si nosotros no hubiéramos ganado el Mundial, pues seguramente no estaría aquí con vosotros, casi seguro, porque la realidad es que el ganar con los mismos gestos, con las mismas actitudes, pero sin la victoria, no hubiera sido igual. Me imagino que vosotros pues tenéis siempre esa curiosidad, como todos los que estamos dentro del mundo del fútbol, para ver las opiniones de las demás. Yo me gustaría arrancar con un pequeño recorrido, no lo voy a hacer muy largo. Siempre se lo decía antes a Ricardo que temo mucho a aquellos conferenciantes que dicen voy a ser breve, y cuando dicen que van a ser breve son peligrosísimos, porque se enrollan, no dicen mucho, pero es muy largo y muy monótono su discurso. Espero que, no digo que sea útil, pero sí por lo menos que sea entretenido. Y seguramente en el recorrido mío, seguramente muchos de vosotros os vais a sentir también un poco reflejados. Indudablemente todos hemos nacido jugando al fútbol en la calle, en el barrio, en la plazuela, con los amigos, ha sido nuestra pasión y hemos hecho de esa pasión que teníamos y de ese privilegio, hemos sido entrenadores, jugadores y entrenadores cuando era nuestro juego favorito de niño. Pues yo creo que eso tiene una gran importancia y sí me gustaría resaltaroslo. También me gustaría en ese recorrido deciros que he sido un hombre de una sola empresa. Diréis, hombre, no, estuviste en la selección española, estuve 36 años en el Real Madrid, que es a lo que voy, en una empresa, y en esa empresa me enseñaron y aprendí pues todo los valores que pueda tener. Tuve la oportunidad de aprenderlos, de poderlos cultivar durante muchos años y también transmitirlo a jóvenes jugadores y también a profesionales en el primer equipo. Y yo creo que fueron años fantásticos. Naturalmente esos años me dieron un sentimiento de pertenencia, que seguro por eso decía que a alguno de vosotros os sentiréis identificados, porque ese sentimiento de pertenencia o ese sentimiento de fidelidad a una empresa, pues yo la he tenido y la tengo. Han sido muchos años alrededor del fútbol, desde niño hasta entrenador del primer equipo, que me dio eso y que estoy tan orgulloso. En estos años, en estos 36 años, tuve la suerte durante una década, desde el 68 hasta el Mundial de Argentina, en el 78, 10 años, que tuve el privilegio de poder compartir o aprender las enseñanzas de un liderazgo moral, absolutamente moral. No sé si hablaremos mucho aquí de liderazgo en esta tarde, pero un liderazgo moral que era el que imponía, el que nos impregnaba a todos, que era don Luis de Carlos. Don Santiago Bernabéu, un hombre que encarnaba los valores del madridismo y en el que nos sentíamos todos, pues era un liderazgo que no era un hombre rico, no era un hombre poderoso, no era un hombre de grandes propiedades, pero tenía el poder de la ética y de las buenas conductas. Como os decía, en esas 4 etapas que tuve en el Real Madrid, pues fueron de chaval, de jugador aficionado, juvenil, jugador profesional durante 11 años, entrenador 17 años en la cantera del club, en lo que eran porque pensaba que iba a ser toda mi vida un entrenador formativo, y los 4 últimos años como entrenador del primer equipo. Y me centro principalmente en la etapa de los 17 años que estuve como entrenador de la cantera, intentando pues captar a los mejores jugadores de la época, jóvenes con talento, y también darles el mejor alimento en nuestra ciudad deportiva para intentar sacar jugadores para el primer equipo. Y entendedme que en esa etapa de 17 años me sentí absolutamente imprescindible, pero no os lo creáis del todo, evidentemente no lo era. Otros vendrían que lo han hecho mejor, pero sí, como cualquier empleado que se preciase, pues me sentía absolutamente necesario, o por lo menos, cuanto menos, muy útil. Después de esos 17 años y los 4 años en el primer equipo, que fue con más eco todo lo que hicimos, fueron 4 años muy intensos, de un momento bueno del Real Madrid en cuanto a resultados y de lo que me siento muy satisfecho. Y yo sabía que una vez que tocaba el primer equipo, pues que me iba a tocar salir del club, pero eso era casi una... ¿Y qué me pasó? Pues tuve una experiencia en Turquía de 9 meses, 8 o 9 meses,
entrené al Besiktas y fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos y principalmente fue una experiencia que pasé de estar en las mismas 4 paredes del vestuario del Real Madrid al vestuario del Besiktas, que fue una experiencia, como os digo, enriquecedora absolutamente. Y luego los 8 años últimos, desde el 2008 al 2016, que fui el seleccionador nacional, que intenté pues naturalmente representar bien a lo que era mi club, lo que era mi país, España, y también pues intentar dar las mejores prácticas dentro y fuera del terreno de juego. Dirigimos 114 partidos. De los 114 partidos, solo, y lo digo no busco porque eso ya lo sabéis todos, que si fuimos campeones o no fuimos, perdimos tiempo, también tuvimos tiempo de todo, de ganar y de perder, pero de esos 114 partidos solo tuvimos un expulsado de lo que me siento siempre algo satisfecho, porque yo creo que queríamos tener las mejores prácticas en ese vestuario para influir en ellos en los buenos comportamientos, porque al fin y al cabo un jugador de fútbol no solo es jugador de fútbol para ganar, sino también para ser un ejemplo para parte de la sociedad. Intentamos dar, y voy acabando en esta entrada, intentamos dar la mayor normalidad posible a todos los hechos, a todo. Intentamos ese equilibrio emocional o esa fortaleza emocional que todo entrenador debe de tener. ¿Por qué ese equilibrio emocional? Pues que yo creo que debemos de ser, pues aceptar la victoria con con normalidad, sin estar demasiado contento, pero también aceptar la derrota como parte del juego, de lo que es el deporte, y que también debemos trasladar a los jóvenes que hay que admitir la derrota por encima de todo. Como veis, un largo recorrido de muchas experiencias, de algún conocimiento también es verdad, pero sobre todo de muchas emociones, que al final es lo que queda del mundo del fútbol, esas emociones que son invalorables. Fijaros que os he hablado de pertenencia, os he hablado de fidelidad, os he hablado de ejemplaridad, de líder moral, de austeridad, de imprescindible, de normalidad, de mínimo compromiso social, de equilibrio emocional, de ganar y de perder. Y esto yo creo que resume un poco lo que ha sido mi vida alrededor del fútbol, que he sido, y os vuelvo a repetir, un absoluto afortunado en todos los sentidos, y que me siento muy, muy orgulloso, ¿no? de los éxitos conseguidos, porque también está todo equilibrado entre los fracasos, pero sí orgulloso de estar tantos años en la disciplina de un club y los 8 años en la selección española. Mirad, yo me gustaría, en todo lo que nos queda de reunión, pues hablaros de lo que es un vestuario, de esa doble tarea tan importante de un entrenador, que es la tarea, digamos, de las relaciones personales dentro de un vestuario, que eso casi no digo que sea lo más importante, pero sí que nos acerca a los éxitos. Si nosotros establecemos unas relaciones y las llevamos adelante y las practicamos, yo creo que y tenemos una buena convivencia, un vestuario sano, seguramente estaremos más cerca del éxito que si no lo es. Pero hablaremos del fútbol, de los jugadores, de esos que viven en el vestuario, de los que el centro de trabajo es un vestuario, de todo un equipo multidisciplinar que está alrededor. Cada día un equipo cada día más grande, más numeroso. No sé, tengo mis reticencias a veces cuando veo que entrenadores que tienen 15, 20 personas a su cargo, a mí me da un poco de miedo. Yo creo que las grandes decisiones las deben de tomar 3 o 4, pero eso yo creo que tendremos tiempo para hablar de cómo me gustaría que fueran los jugadores, cómo son y cómo me gustaría que fueran. Ese que os hablaba antes de lo que era el liderazgo, ese tipo de liderazgo que cada uno, en función de su personalidad y de su experiencia, pues va trasladando eso a los jugadores, y que esa influencia en los jugadores sea positiva. El por qué soy entrenador, porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué soy entrenador yo? Pues claro que hemos tenido influencias externas o influencias de otros entrenadores que han propiciado a querer ser entrenador, aparte de la vocación que en su día tuve. Quise ser maestro, no pude llegar a ejercer de magisterio, pero sí tenía esa vocación de poder enseñar, y sobre todo de algo que yo conocía, o que por lo menos
había vivido siempre alrededor de él. Y también, cómo no decirlo, porque un jugador se retira muy joven y con 33, 34 años tiene que seguir viviendo, y eso era, por eso también me sentí, vocacionalmente dirigido a ser entrenador. Podemos hablar de lo alterados que estamos siempre los entrenadores en el terreno de juego, cuando yo creo que aquellos que deben de tomar decisiones deben de tener un poco de frialdad, un poco de cordura, un poco de estabilidad, un poco de hablar con los que están en el banquillo, con aquellos próximos a ti que seguramente te van a dar toda la información, mucho más que el entrenador tan caliente que muchas veces no responde a lo que debe de ser unas medidas justas, que es a lo que al fin y al cabo debe de orientar al entrenador. Y por supuesto que toda la gente, antes hablaba, y se lo agradezco a Ricardo, que hablaba muy bien de mí como persona, pero os puedo decir que soy como todos, no me diferencio mucho de unos a otros, no nos diferenciamos mucho, y que si acaso de visita somos todos buenos. Luego en el día a día pues tenemos nuestras dificultades, pero sí es verdad que en el día a día somos todos muy parecidos. Y por supuesto, un entrenador tiene que saber escuchar, tiene que saber comunicarse. En fin, de todo esto se da un poco lo que yo creo que podemos, más que un monólogo por mi parte, sea también una conversación con todos vosotros. Vicente, por ser el moderador me da la ventaja de poder preguntar primero, y en relación a lo que nos ha hablado, hay una frase suya que dice: la tiranía de los jugadores me causa dolor, sufro por los entrenadores. ¿Cómo hace un entrenador para manejar un vestuario y que esta tiranía no se haga presente? Bueno, pues cuando hablo de tiranía no sé si he sido un poco exagerado, pero sí es verdad que ellos, los jugadores, piensan en ellos mismos y el entrenador tiene que pensar en todos. Y eso siempre es una preocupación. Incluso cuando un equipo gana, yo digo que la felicidad del entrenador no es completa, porque miras para un lado, miras para otro, hay 12, 13 jugadores que se quedan sin jugar. Eso siempre es un pequeño dolor para el entrenador. Pero sí es verdad que el jugador debe de tener esa conformidad, de decir, oye, porque muchas veces no sabemos la importancia de cada uno. Mirar, nosotros, por ejemplo, perdonad que vuelva al Mundial, que ya hace más de 10 años, pero nosotros hubo un jugador que estuvo en el campo media hora el día de Portugal, que fue Llorente, Fernando Llorente, nada más jugó media hora y fue un hombre importantísimo en la victoria frente a Portugal. ¿Quiero decir que por eso ganamos el Mundial? Pues bueno, como tantas cosas en el fútbol, hay cuestiones que son indemostrables, pero sí es verdad que salió y fue media hora mortal para Portugal. Yo creo que nos hizo ganar el partido. Nadie puede decirme lo contrario. ¿Y cuántas veces ha salido uno que no esperaba salir? Un día Iker Casillas en una Copa de Europa en Glasgow contra un equipo alemán, el Bayer Leverkusen, pues estaba en el banquillo. Salió faltando 10 o 15 minutos para acabar el partido y fue vital para que nosotros ganáramos esa Copa de Europa. Quiero decir que muchas veces aquellos que están en el banquillo también son muy importantes. Y aquellos que no juegan, y eso lo sabéis todos vosotros como yo, son también muy importantes. El tener un ambiente sano, eso es buenísimo. Mirad, nosotros teníamos dos jugadores en el Real Madrid, que eran McManaman y Jeremy. Os explico, McManaman sabéis que era un jugador del Liverpool, estuvo muchos años, luego vino a Madrid, y Jeremy era un jugador, un africano que vino con nosotros también, no tenían una gran ascendencia sobre el público, no eran muy queridos por el público, pero para dentro del vestuario eran importantísimos, eran felices, eran unos tíos siempre que eran divertidos, eran unos tíos felices, que al final nuestro deporte, nuestra profesión es para estar feliz, porque no puedes estar cabreado todo el día. Si estás en un juego que ha sido tu juego de niños, ¿cómo vas a estar enfadado? Y estos eran fundamentales. Yo digo que era un liderazgo, el suyo, un liderazgo natural, de gente que hacía mucho bien a nuestro equipo. Bueno, Vicente, hay muchos entrenadores que quieren preguntar. Vamos a empezar a darles la palabra. Vamos a empezar con el director técnico Mario Junior Salazar.
Tu pregunta, Mario. Ahí le estamos dando audio. Ahí está Mario. Hola. Bueno, le hablo acá desde Resistencia, la provincia del Chaco, en la República Argentina. Y mi pregunta va dirigida específicamente la función, si le da o le daba participación a los ayudantes técnicos, si ellos tenían participación ahí en el vestuario, en ese momento donde hay intercambio de opiniones, de correcciones, si ellos participaban activamente en eso. Pues mire, hemos sido, ¿cómo os diría yo? Un liderazgo muy compartido. Y cuando digo compartido, no lo digo de cara a la galería, digo de auténtica verdad. Nosotros teníamos, nosotros no nos metíamos nunca, digo nosotros los técnicos, los 3 o 4 técnicos que tomábamos las decisiones, nunca nos metíamos en lo que comíamos, en los que bebíamos, en lo que había que hacer la disciplina. Éramos bastante permisibles, bastante flexibles, digamos. Ahora, eso sí, yo muchas veces digo que parecieran que ellos eran los que mandaban, pero que se hiciera lo que tú quisieras, que eso es algo que no es fácil, no es fácil lograr. Pero los médicos tenían su responsabilidad y nosotros teníamos mucho afecto a los médicos. Creo que eran hombres muy importantes para nosotros. Y a todos hay cuestiones que nosotros debatíamos, pero lo que no puedes debatir es con 15 o 12 ayudantes, hablar con todos sobre este tema, porque es imposible eso. Entre 2 o 3, que éramos los que trabajábamos más unidos, más cerca, éramos los que tomábamos decisiones. Había muchas discrepancias entre nosotros, porque el fútbol genera debate y teníamos nuestras discusiones. Una vez que llegábamos al acuerdo de qué debíamos de hacer, los 3 defendíamos esa postura, porque lo que no quiero, y eso yo no sé si a vosotros habrá pasado, es que alguien del cuerpo técnico, el 10, el 12, pues diga, ya lo dije yo, que eso es muy fácil en el fútbol. Una vez que ha sucedido, que salga alguien que diga, eso ya lo dije yo. Y nosotros, entre los 2 o 3, porque dicen que si 2 o 3 son siempre de la misma opinión, eso quiere decir que seguramente no valga ninguno de los 2 ni de los 3. Que es importante que haya debate, pero luego cuando llegamos al acuerdo, adelante siempre. Y sí, por tanto, te tengo que decir que sí dábamos participación a los demás, claro. Profesor Sebastián Seidman puede preguntar. Ya tiene audio. Ahí está. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias. Un honor escucharlo. Si nos pudiera contar un poco cómo transcurre una sesión de entrenamiento clásica con el seleccionado nacional. Bueno, vamos a ver. Siempre hay unas diferencias de lo que es un club de una selección, eso es evidente, pero al final es lo mismo. Lo que tú tratas de buscar es coordinación entre las líneas en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo, y cada uno luego lo que tienes que buscar aquellos ejercicios que le diviertan al jugador, que es lo ideal, que vayan a entrenar con gusto, que le plazca entrenar, pero al mismo tiempo que tengan un fin, porque no hacer, no, jugamos un fútbol reducido y no. Si jugamos, hacemos una posición, una posesión es una posesión. Tenemos nuestras reglas, le damos el tiempo que van a estar, la intensidad que le damos, la carga de trabajo y tal, el tiempo, en fin. Yo creo que, y luego tienes que tener, pues, digamos, parcelado el tiempo que vas a utilizar para la parte principal, aquello que vas buscando ese entrenamiento. Y ocurre en un club y ocurre también naturalmente en una selección. ¿Qué pasa? Que nosotros, según nuestro punto de vista, pues que también era muy bueno que nos apoyáramos en los clubs que traíamos más jugadores. Unas veces ha sido el Barcelona, teníamos 7, 8 o 9 en algunas ocasiones. Otras veces ha sido el Valencia, que teníamos 5. Otras veces hemos tenido el Real Madrid con 5 o 6 jugadores que han sido la base. Porque eso te ayuda mucho a los mecanismos de juego. Y otras veces hemos tenido hasta 5 jugadores del Liverpool. Si nosotros
seguramente conocéis el fútbol español o conocéis, sabéis que los jugadores españoles éramos muy refractarios a salir al extranjero, pero que últimamente, y ese ha sido uno de los factores claves, yo creo, de nuestro fútbol, han salido al extranjero. Ahora vemos con toda normalidad jugadores en la Premier, o vemos con normalidad jugadores y entrenadores en distintos países, unos más anónimos, otros más conocidos, pero eso ha sido fundamental. Y os decía, los 5 jugadores del Liverpool, porque en aquella época también fueron un grupo muy importante que nos ayudó a componer mejor el equipo, vamos, el sistema de juego, el orden de juego, la organización, en fin, y tratar naturalmente de buscar ese equilibrio entre el talento y el orden de un equipo. Vicente, ¿en qué momento el fútbol español que usted acaba de nombrar pasa del juego de la furia española al juego de toque, al juego de posesión, al juego de las habilidades? ¿Por qué pasa esto? ¿En qué momento pasa esto? Muy bien. Mire, ha habido en una época, ya hace bastantes años, que hubo mucha influencia de diversos entrenadores de otros países. Yo no estoy en contra de que vengan entrenadores de extranjeros a España. Yo creo que los buenos tienen que venir. Cuanto mejores jugadores tengamos, mejor. Cuanto mejores entrenadores tengamos, mejor. Pero ha habido una época que vinieron de distintos estilos. La escuela holandesa, de la escuela yugoslava, de la escuela no sé cuánto, los franceses, los sudamericanos, en fin, han venido de todo. Y yo creo que ya desde hace tiempo, no sé poner la frontera del antes y el después, pero sí que ha habido, yo creo, como homogeneizar un poco nuestro fútbol, tratar todos de que la técnica, el entrenamiento casi son todos viendo con el balón, estando con el balón, todos en todos los equipos, y se nota la mano del entrenador. Y yo creo que eso también no soy tonto pensar también que hemos tenido una buena generación de jugadores, muy buenas, que hemos tenido suerte, que hemos ganado el Mundial porque tuvimos mucha suerte, pero también porque el fútbol ha encontrado una mejor formación de los entrenadores, cada día una mejor entrenador. Todas las figuras que están alrededor de un club también con mayor formación, médicos, ATS, fisios, en fin, toda la gente que está alrededor, más profesionales, mejores instalaciones, e incluso yo no sé si diría, a lo mejor es una tontería, una pedantería, que la mejor formación también hasta de los propios jugadores, la formación cultural de los propios jugadores. Profesor Oscar Vieck, le doy la palabra. Hola Vicente, un gusto, un honor escucharlo. Gracias. La pregunta mía se basa en cómo trabajaba la pelota parada y qué importancia le daba con semejante fenómeno que dirigió en toda su carrera. Óscar, pues valorando qué posibilidades nosotros defensivas tenían en las acciones a balón parado en contra nuestra, en lo defensivo, claro que siempre buscábamos casi ni todo zona ni todo hombre a hombre. Buscábamos una mezcla ahí. El encargado de todo era Tony Grande, mi segundo entrenador, el segundo entrenador, que él ya teníamos la conciencia de lo que teníamos que trabajar en ese sentido, y luego en el ataque igual, viendo las características nuestras. Fijaros, esto es muy curioso, lo que os voy a contar. Nosotros abusábamos seguramente mucho de los lanzamientos en córner buscando una segunda jugada. Era muy difícil que nosotros sacáramos un córner directo, muy difícil. Y teníamos rematadores, teníamos a Piqué, teníamos a Sergio Ramos, teníamos a Puyol, en fin, teníamos gente, Fernando Torres, pero nosotros siempre buscábamos una acción en corto, buscábamos una segunda jugada para que se descolocara un poco la defensa contraria. Y os cuento el día, y lo cuento porque luego fue gol, claro, si no ni lo contaría. En el partido de semifinales contra Alemania, pues habíamos advertido que ellos jugaban una defensa zonal 4+2, un poco pasiva, una defensa, los alemanes, curiosamente, unos españoles que siempre parecíamos más bajos incluso que los alemanes por casi por complejo ancestral, ¿verdad? Y sin embargo ellos jugaban una defensa de 4+2, un poco pasiva. Y entonces dijimos, coño, pues vamos a sacar los córneres directos, con tan buena fortuna que
había que tener un lanzador como Xavi Hernández y había que tener dos tíos que se sacrificaron como Gerard Piqué y Sergio Ramos en hacer un poco blocaje sobre ellos, y la aparición de Puyol con toda la energía, toda la fuerza, remató de cabeza. Parecía un contrasentido. El España, todo más bien casi más bien bajos, de mucho toque, pueden con los poderosos alemanes en un saque de córner. Pues eso todo hay que advertirlo y no se puede decir esto lo tenemos que hacer siempre, porque a lo mejor no, tenemos que hacer también algo en función de cómo juegue el rival. Yo creo que te he contestado tu pregunta, Óscar. Profesor Gonzalo Álvarez. Profesor, ya tiene sonido. Profesor. Bueno. Profesor Álvarez, ya tiene sonido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Vicente. Igualmente. Con respecto a lo que decía hoy al principio, quería saber qué bajada de línea hubo o tenían ustedes como cuerpo técnico en la selección para manejar tanta figura y se haya podido llegar al objetivo. Pues mira, con toda normalidad. Yo creo que os lo he dicho en el transcurso de esa entrada que he hecho. Yo creo que con normalidad, intentando que haya respeto nuestro hacia ellos y ellos hacia nosotros. Yo creo que eso muchas veces, ojo, y una cosa, nosotros tenemos fama de que somos blandos, de que dejamos hacer, que somos, en fin, muy dulzones. Pero la verdad que, mira, nosotros hemos logrado en el Madrid, tanto en el Madrid y los 4 años que estuvimos como en la selección, no tener grandes problemas, no tener grandes conflictos. Yo creo que tendría que escarbar mucho en algunas cosas para sacar algún conflicto que hayamos tenido gordo. No hemos tenido, pero no hemos tenido que poner ninguna multa ni nada. Yo creo que muchas veces una simple mirada, un comentario a tiempo, o dejarlo amainar muchas veces las cuestiones cuando hay algún momento de tensión, que los hay como en toda la familia, pero yo creo que no nos ha ido mal nuestra forma de ser. Y eso que tenemos un liderazgo no muy potente, no muy fuerte, pero sí un liderazgo compartido, que yo creo que no es malo, y un liderazgo emocional. Si ellos perciben que tú eres laborioso, que tú eres trabajador y que no eres mal tío, yo creo que tenemos mucho ganado. Tenemos mucho ganado. Yo creo que debemos de pensar en eso. Laborioso, no ser mal tío y con conocimientos. Porque claro, si descubren que qué bueno eres muy trabajador, pero entras en el vestuario y no dices nada, no se ve la mano del entrenador, difícilmente puedes dominar ese vestuario. Ellos, desde el primer día que entras en el vestuario, desde el primer día, te analizan desde el reloj que llevas, el bolígrafo que usas, los calcetines que te pones, te analizan de todo. Y ellos, cuando ven alguna debilidad, atacan por ahí. Nosotros no hemos tenido ningún problema, de verdad, de verdad. Ni hemos dado preferencias a nadie, porque muchas veces dicen que la mayor injusticia es tratar a todos por igual, pero nosotros lo hemos intentado. Porque luego hay una desigualdad. Cuando tú eliges 11 jugadores sobre 23, hay una desigualdad evidente. Pero yo creo que hemos tenido mucha suerte. Y os cuento que en el Madrid tuvimos desde Ronaldo, Nazario, hasta Sisú, Zidane, Raúl, Morientes, Iker Casillas, Fernando Hierro, Manolo Sánchez, en fin, gente de mucho respeto de todo el mundo, pero que nosotros trasladamos prácticamente lo que habíamos hecho en la cantera del club en cuanto a la conducta personal, y luego en la selección, pues sabéis todos los que hemos tenido, chicos también que en sus clubs son titularísimos y que venían aquí y alguno de los 24, 12 o 13 se quedaban sin jugar siempre. Y eso sí que es una gran preocupación para el entrenador. Profesor Julio Jiménez, por favor. Ahí tiene audio. Profesor Jiménez. Profesor. Hola. Sí, ahí tiene audio, profesor. Sí, un gusto, la verdad, escucharlo, Vicente. Un placer para alguien tan
tan perfil bajo como yo. No sé si puedo hacer dos preguntas, Adolfo. Rápido, rápido, por favor, rápido, que hay muchos compañeros que tienen preguntas. Usted dijo que trabajó 17 años aproximadamente en la formación de jugadores en el Real Madrid. Y yo quería preguntarle si usted tiene en cuenta más o menos el porcentaje de jugadores que llegó a jugar en primera división, debido a que el Real Madrid siempre incorpora muchas figuras del exterior. Esa sería mi pregunta, una de las preguntas. Y la otra, algo que preguntó un colega respecto a la pelota parada. ¿Cómo toma usted o qué decisión tomaría en un caso como le pasó a Brasil con Ronaldo cuando jugó y perdió la final en el 98 con Francia, ¿no? Que justamente en pelota parada lo pierde Brasil porque el técnico asumió dejarlo entrar habiendo preparado todas las pelotas paradas con otro jugador? Bueno, decirte primero que no te sientas menos que los demás cuando te hablas, te autotitulas de perfil bajo, porque eso me lo han dicho de mí siempre. No sé si como piropo o como crítica, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que lo más importante es lo que piensa el jugador en el vestuario, no lo que piensan de fuera, porque muchas veces no coincide la imagen que damos y que traslada a los medios y la que llega al gran público. Pero bueno, yo creo que cada uno es como es, y lo que no, sí, todo entrenador, te lo digo a ti, aprovecho este momento para decir que no debemos de imitar a nadie, pero sí debemos de aprender de todo el mundo. Yo creo que es la base. Debemos de ser, no tratar ni en la forma de expresarse, ni en la forma de comunicar, ni nada. Cada uno debe de ser como es, sin imitar a nadie, pero eso sí, con ganas y deseo permanente de aprender. Me preguntabas por lo del balón parado, otra vez me has dicho, ¿no? De Brasil, ¿verdad? Ay, perdón, no. No te oigo. Ahora sí. Ahora a ver. Ahora Julio, sí. A ver, Julio. Julio, no, es que Julio ya está. Ya he hecho la pregunta y ya está fuera. No, pero le doy audio, no hay problema, Vicente. Ahí está, ahí tiene audio de vuelta. Dime, Julio. Julio. Ahí está. Ahora. Ahí está. Ahora. Sí, le había preguntado primero por los juveniles, Vicente, el porcentaje, si usted tenía en cuenta cuántos llegaban a primera división, y después por lo de Ronaldo. Mire, nosotros, nuestra misión era educar a los jugadores y llevar a los jugadores hasta el primer equipo. Esa es la función. No es fácil. Hay mucha competencia. Fijaros que nosotros cogíamos jugadores de toda España. Ahora mismo, en la actualidad, ahora ya se coge de todo el mundo. Jugadores que el Madrid ha fichado por 50 millones, no es ninguna crítica, es que han cambiado los tiempos, es que han cambiado. Pagan 50 millones por un chaval de 18 años. Eso en nuestra época era prácticamente impensable. Cuando teníamos que pagar un dinero a cualquier club modesto de algún jugador que potencialmente se veía que podía llegar a ser jugador, nos costaba Dios y ayuda para convencer que había que pagar ese dinero. Ahora se pagan 50, 30 millones por cualquier promesa. Bueno, por cualquiera no, por los buenos, por los buenos. Y luego en lo de, no recuerdo el hecho concreto de Brasil, pero siempre hay que tener concienciado al equipo de que cada uno tiene una misión en las acciones a balón parado, unos de vigilancia y otros de marcaje más individual, y que tienen que cumplir cada uno con su obligación. Si uno falla, puede romper el trabajo de todos. Profesor José Claramonte. Buenas noches, mister. Quería hacerle dos preguntas. Primero, ¿qué metodología usa o usaba en su momento? Si era la misma para el Real Madrid y para la selección. Y después, si nos puede hablar cómo es su idea o su filosofía de juego. Si se mantuvo en el tiempo o se modificó. Gracias. Bueno, es evidente que por mucho ideología que tengas, tienes que tener en cuenta los jugadores que posees. Sin eso es difícil que
que lleguemos a cuestiones de lo que a ti te gusta. Te gusta, pero tienes jugadores para eso. Afortunadamente, nosotros yo creo que tanto en la selección como en el Real Madrid, el tiempo que estuvimos, tuvimos los jugadores necesarios para hacer eso. Yo creo que lo más importante de un entrenador es que los jugadores crean en lo que vas a hacer, crean, y si el entrenador tiene credibilidad, todo es mucho más fácil. Y la metodología, evidentemente, no es que cuando se dice, no, todo con balón, claro, pero que hay que tener, para eso tienes un preparador físico que tiene que hacer ejercicios para cuantificar el trabajo físico, pero sobre todo, si podemos hacer todo con juegos, hacer todo lo que sea necesario para que ellos se sientan cómodos y tener el fin y lo que tratamos de buscar, pues que las líneas estén muy juntas, que tengamos bien en la circulación del balón, que nos movamos sin balón todos, que en fin, que lo que hace un equipo defensiva y ofensivamente. Yo digo muchas veces, no sé si un poco cursi, lo de las 3 Ps, de presión, buena posesión y buena profundidad. Sin esas Ps difícilmente podemos hacer un equipo ordenado. Profesor Cristian Reyes. Profesor. Buenas. Hola Vicente. ¿Cómo estás? Bueno, quería preguntarte cómo fue también el traspaso de la selección española y cuánto influyó la filosofía y la idea que por ahí implantó Guardiola con esa revolución, con su idea. ¿Cuánto tomó de eso, sabiendo que recién lo dijo que para implantar la idea que tiene debe tener los jugadores? Mira, vamos a ver, los equipos grandes normalmente tenemos grandes jugadores. Un entrenador vale lo que valen sus jugadores. Si tú tienes un equipo regular de calidad, difícilmente puedes pretender hacer algo que lo que tú sueñas. Y yo creo que nos tenemos que adaptar. Adaptarse es una palabra clave para el entrenador y nos tenemos que adaptar a las posibilidades de los jugadores. Nosotros no hemos tenido nunca ningún estilo que se digamos, este es el estilo de fulano, de mengano. Hemos tenido un estilo de España, hemos tenido un estilo del Barcelona, del Madrid, del Atlético de Madrid, de los clubes de los que traíamos jugadores, pues todos nos han aportado su grano de arena. Y yo creo que es el estilo de España. Más allá de mi afecto a Pep Guardiola, de mi afecto a Rafa Benítez, que fue uno de los pioneros que salió al extranjero, que parecía que era imposible que un entrenador español saliera fuera y a entrenar grandes clubes, y por tanto me siento que si, fíjate, y te diría más, hasta cuando vas a ver un partido de chavales, de gente joven, de juveniles o de cadetes, normalmente en España, y es una cosa muy importante, se nota la mano del entrenador. Yo creo que en los propios entrenamientos y en la propia ejecución de cada partido se nota la mano del entrenador. Y eso es muy importante. Profesor Sergio Micheli. Pensé que me iba a decir a mí. Casi me agarró un infarto. Sergio Micheli, ya está, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Me escucha? No lo veo. Sí, le escucho. ¿Cómo le va? Yo lo llevo al Mundial. El partido que pierden con Suiza. ¿Cómo fue hasta jugar con Honduras? ¿Cómo fue esa semana? ¿O cómo fue ese entrenamiento? ¿Qué les dijo? Y si cuando juegan con Paraguay un partido tan duro y lo ganan, ¿ya pensaban que estaban en la final o creía que podían estar en la final? Bueno, yo creo que en la vida hay que ser realista y no podemos pensar en la final si antes no vamos cubriendo paso a paso cada partido. Y en eso yo creo que hemos pecado de excesivo optimismo, pero sí ser un poco positivos, porque también nosotros tenemos que trasladar esa energía y ese gusto por el fútbol para llegar hasta el final, pero hasta que no hemos llegado al final no nos lo hemos creído antes. Mira, nosotros perdimos contra Suiza y fue un momento muy difícil, un momento de choque, un momento que no sabes qué hacer. Seguimos haciendo lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Habíamos jugado los 10 partidos de clasificación en la zona europea y habíamos ganado los 10, habíamos hecho los mejores resultados de todos los grupos.
muchos goles, pocos goles en contra, en fin, todo iba bien. Tú, como entrenador, ¿crees que debías de cambiar en relación a lo que nos había llevado allí al Mundial? Pues no, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero naturalmente, el mensaje que nosotros le dijimos a ellos tenía que ir paralelo a luego los hechos. Porque si tú dices, oye, hemos jugado bien, no hemos tenido suerte, hemos perdido contra Suiza, y al día siguiente quitas a 6 o 7 jugadores y, joder, hemos jugado estupendamente, pero nos ha limpiado a medio equipo. Quiero decir que no va en relación lo que dices con lo que haces. Y nosotros la verdad que seguimos con los mismos, solamente me parece que dejó de jugar Iniesta por una lesión y tuvimos que meter uno en la banda que era, me parece, Jesús Navas contra Honduras, y el otro cambio fue Fernando Torres por Silva, buscando un poco más de profundidad. Se suponía que íbamos a tener más oportunidades, necesitábamos gente más cerca del área contraria y en fin. Pero bueno, aquel momento fue un momento difícil, muy duro, y tuvimos que convencerles a ellos no solo de que teníamos buenos jugadores, sino que teníamos el sistema de juego adecuado, un sistema de juego reconocido por todo el mundo y que no podíamos dar bandazos. Y así es lo que hicimos. Profesor Sergio Seleno. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Vicente, por esta charla. Muy claros sus conceptos. De acuerdo a la experiencia de tantos años en la formación de fútbol juvenil, ¿cuál era el nexo que usted buscaba para que los juveniles de la cantera de Real, en su momento, llegaran a la primera división, al fútbol profesional? Y también, ¿cómo actúa siendo técnico de la selección mayor con las selecciones mayores, con los sub? Pues mira, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho la técnica del juego. No entiendo que nadie juegue a cualquier juego, a cualquiera, y no conozca la técnica de ese juego. Y para mí ha sido algo muy importante el jugador técnico, el jugador que esos fundamentos técnicos, llevarlos hasta el máximo extremo y buscar ese entrenamiento real que tenga una transferencia para el partido del domingo. No un entrenamiento falso, de esos que no valen para nada, de entrenamiento que tocamos uno de frente al otro y va el balón lento, no, tocamos el balón y va el balón rápido. Hablo de un toque con interior, va el balón rápido y llega a su compañero. Y eso yo creo que son fundamentos técnicos básicos que cada uno debemos de, sobre todo en las canteras, deben de mejorarse permanentemente. Porque luego ya lo otro, la parte táctica, eso va viniendo casi sin querer. Casi sin querer, solo el propio juego les va a conducir a ellos. Se van a dar cuenta que necesitamos esas pequeñas sociedades que se pronuncien en un campo, esos dos centrales que estén bien coordinados con Sergio Busquets y con Xavi Alonso, que tengan una buena coordinación, uno que venga a recibir, en fin, todo lo que se crea alrededor de un equipo y esos mecanismos, pero principalmente creo mucho en el aspecto técnico del jugador y sobre todo en categorías inferiores, que si no lo aprenden ahí, difícilmente lo van a aprender después. Profesor Salvador Ragusa, su pregunta. Bueno, Vicente, desde Rosario, quiero preguntarle de la formación. Ahí dicen que la elección es muy importante. ¿Cómo elige usted al futuro jugador, ya sea que estaba en el Real Madrid? ¿Qué ve en esa elección? Pues no sé en dónde poner la frontera, hasta dónde podemos vaticinar o cuándo podemos vaticinar. Hay que tener con mucho cuidado porque hay muchos chavales jóvenes, pequeños, de 13, 12, 11 años, que nada más les podemos elegir cómo juegan al fútbol, más que su condición física. No sabemos cómo van a evolucionar físicamente. Podemos aventurar algunos si tienen la cadera baja, si va a ser tal, no sé qué, pero no si van a ser altos o bajos. No, eso no es importante. Primero, en una edad pequeña, yo creo que sepan jugar al fútbol, tan obvio como eso, tan obvio como eso. Y después, cuando ya se van metiendo en 15, 16, 17 años, ya hay que ver también un poco más lejos, un poco más allá, las condiciones físicas y van unidas a eso. Y luego hay otros que a lo mejor no tienen una gran calidad, pero sus condiciones físicas son exuberantes.
Quiero decir que hay que tener también mucho cuidado porque yo sí es verdad que no me he emocionado, me he emocionado. Cuando me retiré como futbolista y empecé a entrenar con la cantera, me emocionaba con muchos jugadores. Decía, joder, este va a llegar al primer equipo. Siempre estábamos pensando a ver si llegábamos jugadores al primer equipo. Y luego te vuelves un poco ya más escéptico, más cuidadoso y siempre ya un poco más prudente. Pero siempre, porque al fin y al cabo todos los que estamos trabajando o hemos trabajado en las categorías inferiores, te emocionas con los jugadores. ¿Cómo no te vas a emocionar? Quieres que sacarlo el máximo de jugadores posible y viene, yo creo, desde esa formación y de esos fundamentos técnicos. Y también cuidado con ese hombre, ese chico que tiene una gran condición física, que a lo mejor con un poco que coordine el juego con el balón, podemos hacer también un buen jugador de fútbol. Profesor Carmelo Petruso. ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias por su humildad y sus conceptos tan claros. Mi consulta es, ¿en qué cree que estamos fallando los entrenadores argentinos, teniendo en cuenta que de la cantera siguen saliendo jugadores, pero a nivel equipos no podemos redondear buenas campañas, sobre todo en la selección nacional? Bueno, pues es una pregunta que seguramente os estéis haciendo vosotros permanentemente. Yo no tengo tampoco, soy tan erudito del fútbol argentino como hace unos años. Hace unos años teníamos casi toda la información, pues a través de películas, el gráfico, el no sé qué, teníamos toda la información al día de cómo era el fútbol argentino. Ahora cada vez menos nos enseñan menos, o por lo menos hablo en mi caso, que no tengo ninguna responsabilidad con ningún club, pues veo menos el fútbol argentino. Pero sí es verdad que algo debe de funcionar en el que el jugador no explota como equipo. Y yo cuando me dicen, es que Sudamérica tenemos talento, pero no tenemos orden, no tenemos equilibrio, no tenemos organización de juego, yo no creo en eso. No lo creo, porque yo los compañeros que he tenido argentinos, que han sido un montón, y los he tenido como compañeros en el campo y luego los he tenido como entrenador también, ellos como jugadores, y han sido todos jugadores muy ordenados, gente con gran sentido de equipo, sabía que ellos también iban a ser mucho mejores si el equipo funcionaba, si el equipo ganaba. Y ya no os digo nada, Fernando Redondo, Santi Solari, yo qué sé, hemos tenido Quique Wall, Roberto Martínez, yo qué sé, hemos tenido un montón de jugadores que todos, que por lo menos a mí me han tenido siempre muy buena devoción hacia ellos. Y no sé si la selección, no te contesto a lo de la selección porque ese yo creo que es un tema ya de más envergadura y no me atrevo a meterme en un asunto que a lo mejor es de estudio, pero no por mi parte. No me atrevo a opinar. Profesora Ana Tirigal, por favor. Sí, Ana. Acá estoy. Hola. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Sí? Hola, sí, buenas noches. Hola. La pregunta, se te escucha perfecto, Ana. Perfecto, ok, disculpen. Sí, quería saber, cuando usted estaba de entrenador, ¿qué importancia le daba entre lo mental y lo físico? ¿O la misma importancia? No sé cómo trabajaba. He sido un convencido de que un vestuario debe de funcionar desde la cabeza, tener jugadores valiosos, tener unas buenas relaciones humanas. Sin eso es muy difícil que nos acerquemos al éxito, muy difícil. Y en eso hemos tenido jugadores estupendos, que han sabido lo que era un equipo, han sabido en la mayoría de los casos aguantar su suplencia en algunos momentos, cuando han tenido que estar en el primer equipo, y han sido titulares. Y en fin, hemos tenido una gran suerte de contar con jugadores con oficio dentro del fútbol. Pero vamos, creo mucho en la persona, creo mucho en su cabeza y creo mucho en las relaciones humanas y creo mucho en la técnica. No digo que en lo físico no crea, también, pero por este orden me voy quedando. Profesor Ricardo Caruso Lombardi quiere preguntar. Vicente, ¿cómo le va? Bueno, muy linda la charla, muy linda. Me volví loco con el internet, pero me costó, pero lo seguí por Facebook, así que está muy, muy lindo. Aparte, no hay lugar para entrar.
no hay lugar para entrar y bueno, me costaba, pero estaba siguiendo los pasos suyos y la verdad que con qué atención lo están escuchando todos y bueno, a uno lo llena de orgullo estas cosas, ¿no? Yo le quiero preguntar una cosa. Por ejemplo, usted cuando, más en un mundial, vio que la mayoría de las veces dicen que cada técnico trabaja como le gusta y que su equipo siempre juega. Yo escucho mucho que el técnico dice, no, a mí me importa mi equipo nada más, no me importan los rivales. Como que siempre juega de la misma manera su equipo. Yo le quiero preguntar, porque muchas veces, en mi caso, he cambiado muchas veces, y yo muchas veces cambio en base al rival. Por ejemplo, por ahí sigo con la misma función cada jugador, o sea, si sigo 4-4-2, pero por ahí le cambio los partener, ¿no? Los jugadores. Pongo otro tipo de jugadores. ¿Usted suele hacer eso cuando, según contra el rival que le toca, si por ahí usted sabe que va a jugar contra un equipo que se va a defender, o por ahí un equipo que le va a hacer un palo y palo, ¿lo va cambiando eso o a usted le gusta jugar siempre de la misma manera? Vamos a ver, yo entiendo que hemos llegado a un nivel del fútbol que es obligatorio por la cantidad de partidos que tienen durante toda la temporada de manejar mucho la plantilla, de manejar mucho la plantilla. Pero ese manejo de la plantilla, yo creo mucho en la jerarquización de la plantilla, que sepa cada uno o la mayoría de quiénes son del 1 al 11, el 12, el 13, el 14, que eso no es para todo el año, esa jerarquización no es para todo el año. Hay alguno que empieza con el 20 y termina siendo el número 8, pero eso en razón a los méritos que ofrezca cada uno. Pero sí es bueno tener una plantilla jerarquizada, porque eso te da más fuerza. Pero sí, claro que tienes que pensar en el equipo contrario. Mirad, nosotros jugamos una semifinal de Copa de Europa contra el Manchester United. El Manchester jugaba con Beckham y Giggs en las bandas, jugaba con George y George, me parece que eran dos delanteros centros, y nosotros jugábamos normalmente con una defensa de 4. Yo creo que un equipo como el Madrid debe de manejarse con 4 defensas y dominar el partido, en fin. Pero nosotros en esa semifinal íbamos a Old Trafford y metimos 3 centrales, Melguera, Iván Campo y Caranca. ¿Por qué? Protegíamos el centro y protegíamos los laterales en donde nosotros éramos muy fuertes, con Michel Salgado y con Roberto Carlos. Y cambiamos, ganamos el partido, nos clasificamos para la final, ganamos la final, pero siempre he sido de tener que los jugadores tuvieran algo fijo, que no pudiéramos estar todos los días cambiando de sistema de juego, aunque tú dices que no cambiabas de nombres, pero no cambiabas de sistema de juego. Yo creo que hay que creer en algo, pero si las cosas no funcionan, claro que es normal que podamos cambiar, claro. Profesor Hugo Sayago. Hola, buenas noches, Vicente, un gusto. Mi pregunta es, si me puede dar 2 pautas fundamentales de qué es lo que tiene que tener un director técnico y qué es lo que tiene que tener un entrenador de fútbol formativo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en los dos es que no hay grandes diferencias. Vamos a ver, mira, yo creo que un entrenador, el que se precie, es un liderazgo, os decía antes de don Santiago Bernabéu, un liderazgo moral, pues un liderazgo que influya positivamente en un grupo y que influya en el aspecto de la disciplina, del orden, de dentro de un vestuario, que tengamos un vestuario sano. Eso es el liderazgo, eso es el liderar un grupo, influir positivamente en las relaciones personales. Y luego está en influir en lo que tú creas que es lo mejor para ese equipo y convencerles a ellos de que eso es así. Porque si tú estás haciendo algo que los jugadores no creen en ti, pues oye, yo creo que falla algo y normalmente falla el entrenador. Yo creo que es importante ganarte la credibilidad de los jugadores. Sin eso es difícil que podamos funcionar. Profesor Sebastián Álvarez. ¿Qué tal, Vicente? Gracias, Adolfo. ¿Qué tal, Vicente? Un placer poder conversar con usted a distancia. Tengo 2 consultas, 2 preguntas. La primera va en cuanto a su etapa de formador. En una nota que le hacían a Álvaro Benito y a Guti, se asombraban porque usted todavía recuerda la formación de cada uno de esos chicos, cómo llegaron al club, quién los recomendó y demás. Mi pregunta viene en cuánto se involucra usted como docente, como profesor
¿sí? Y como entrenador, con cada uno de los jugadores que ha dirigido. Y sumado a eso, en una oportunidad dijo de que si Messi no ganó en Argentina es porque los grandes jugadores tienen que tener un equipo alrededor. ¿Cómo logró usted ese vestuario y ese equipo en el Real Madrid de los Galácticos y en la España Galáctica del 2010? Vamos a ver, mira, son dos cosas, me haces casi de el desarrollo de toda mi vida. Yo he tratado de educar de la mejor manera posible a todos los chavales que traíamos a la ciudad deportiva. En algunos casos lo hemos conseguido, en otros no. Éramos bastante severos, pero también cariñosos con ellos. Y yo tenía la costumbre de darles a todos los entrenadores que teníamos, decirles que nos volcáramos con aquellos que tenían más dificultades. ¿Por qué más dificultades? Que personalmente a lo mejor eran de familias desestructuradas, que no eran familias tal, que tenían dificultades económicas la familia y eso, y que a lo mejor, o que incluso tenían algún mal comportamiento. Incluso si tenían mal comportamiento, claro que nosotros como educadores debíamos de estar al tanto para intentar mejorarles, porque el que es rubio, los ojos azules, guapo, ¿no? Es el tío educado, ese no necesita ni entrenador, pero sí los otros. Y teníamos algunos casos que yo creo que nos teníamos que volcar hasta las últimas consecuencias, no solo ya por sacar jugadores de fútbol, que era nuestra misión, sino también por hacer buenas personas. Y yo creo que hemos tenido, no te voy a dar nombres, pero gente que tenía dificultades y que estamos muy orgullosos de lo que hicimos con ellos. Y luego me preguntas que cómo hicimos para hacer un equipo. Pues yo creo que aquellas que cuando tenías grandes figuras en la selección o en el Real Madrid, una de las cuestiones más importantes es convencerles a ellos, a los mejores jugadores, que ellos van a ser mejores si el equipo funciona. Y para eso no hay duda que hay que tener un equilibrio entre el talento y la organización de juego. El entrenador está obligado a que el talento cada uno lo exhiba y lo ponga al servicio del equipo. No debe de limar el talento de nadie, pero al mismo tiempo sí darle una organización para que ese jugador se dé cuenta de que los demás compañeros son muy importantes para que él triunfe. Porque si se gana, todos salen reforzados. Vicente, Miguel Gómez pregunta, ¿cuánto le sirvió ser técnico de juveniles para hoy tener ese tipo de liderazgo? Pues yo creo que todo. Yo no pensaba que me iba a dedicar al mundo profesional. Tenía en mi perspectiva era estar toda la vida en el fútbol juvenil. Creía que no iba a salir de ahí. De hecho, después de 17 años, pues como os he dicho al principio de la charla, me consideré muy útil para el club. Pero bueno, el club en una coyuntura difícil tuvo que relevar a un entrenador, luego a otro, otra vez, tal. Y ya me planteé un día y le dije, mirad, si tenéis la mínima confianza, pues vamos hasta el final. Y es verdad, el presidente en aquel momento, Lorenzo Sanz, y el vicepresidente Juan Nonieva, dijeron, vas a aguantar hasta el final. Y aguantamos hasta el final con tan buena fortuna que fuimos campeones en París contra el Valencia, a la final de la Champions del año 2000, sí, 2000. Y después de ahí, pues los 4 años que estuve. Y yo creo que no cambié mucho de lo que era en los campos de tierra, que antiguamente teníamos campos de tierra, a lo que luego cogimos con los profesionales y los tratamos prácticamente igual, sin ninguna diferencia. Profesor Néstor Taborda. Hola Vicente, buenas tardes, un gusto. Hola, Se te escucha, Néstor, se te escucha. Bien. Vicente, quisiera hacer una consulta. ¿Qué opinión le cabe si usted hubiese tenido a Messi dentro de la selección española? Bueno, pues hubiéramos tratado naturalmente de sacarle todo el provecho, como está demostrado. No creo que el entrenador tenga mucha mano ahí, pero porque el talento lo tiene él, lo exhibe él, pero sí que estuviera a gusto dentro del equipo, que los contenidos del entrenamiento fueran los adecuados, que se sintiera a gusto él y todos los demás, y que luego pues que
fuéramos un equipo, como te decía antes, organizado, porque los jugadores se dan cuenta perfectamente cuando es un equipo organizado y cuando no lo está. Y yo creo que, como os he dicho antes, pues tratarles bien, con el máximo respeto, el respeto que deben de tener ellos también a un entrenador, pero vamos, que con toda normalidad también. Profesor Fernando Franco Macaro. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Buenas noches. Muchas gracias, Adolfo, por permitirme preguntar. Vicente, le quería hacer una pregunta. ¿Qué consejos nos puede dar a los entrenadores cuando nos toca transitar un momento en que el momento del equipo es malo? A veces puede ser que se dan los resultados, pero futbolísticamente es malo, o a veces el bajón anímico. ¿Cómo se trabaja eso? Si se charla más puntualmente con los líderes del grupo, se charla con todos, más charlas, menos trabajo físico, o más trabajo futbolístico para convencer. ¿Qué consejo nos da para salir rápidamente de ese momento? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que lo más importante es hablar con ellos sin grandes diferencias de cuando se gana, cuando se pierde. Es que el tono de voz no sea exageradamente, que estamos envenenados porque no juegan bien, porque no, en fin. Yo creo que también hay que poner ahí un poco en la balanza tu trabajo y no cargar todas las culpas en el jugador, que eso es lo más fácil. Yo creo que ahí al final se produce una, no sé cómo se dice, una disrupción, algo que no funciona bien, y que el entrenador debe de tener esa prudencia para decir las cosas que tiene que decir. No se debe de callar nada, pero sí decirlas con un poco de amabilidad. No hace falta ser grosero, ni dar voces, ni enfrentarse a los jugadores para decir lo que tiene que hacer, porque muchas veces no tiene más razón el que más voces da. Da muchas veces el que dice lo que los jugadores lo ven, que tampoco son tan tontos para no darse cuenta de cuando las cosas no funcionan, porque casi siempre tiene la culpa otro. No tenemos la culpa nosotros, los jugadores, la tiene otro, ¿no? El de más adelante que no persigue, que no viene a ayudarnos, el otro porque no se desmarca, el otro. Siempre tenemos una disculpa. Pero por eso hay que hablarles claro a los jugadores, pero con un tono agradable, que no significa, porque en la vida no podemos confundir la bondad con la exigencia. Tenemos que ser muy exigentes, pero no está mal que un punto de bondad, no pasa nada. Y si ellos no lo quieren entender, peor para ellos. Peor para ellos. Antes de dar la próxima pregunta, Vicente, tengo que decir que entre los directores técnicos que está, tenemos el honor de tener a Jorge Solari, que realmente es un gran honor para esta charla, que Jorge Solari esté presente. Un gran saludo para Jorge. La próxima pregunta, Javier Piccolo. Javier. Estoy intentando. Javier, ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un orgullo, Vicente. Le hago la pregunta. ¿Usted cuando llegó a la selección española, tuvo que adaptarse a los jugadores o usted cuando cita jugadores prefiere que se adapten a su forma de juego o a su estilo de juego? Mire, nosotros veníamos de ganar la Eurocopa del año 98. Ay. Se escucha bien, Vicente, ¿eh? Sí, pero no me veo. Sí, perfecto. Sí, se ve también, ¿eh? Se ve y se escucha. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahora. ¿Está bien? Sí, perfecto, Vicente. Se ve y se escucha. Mira, nosotros cogimos la selección en el año 2008, después de haber sido campeones de Europa en Viena. Y no intentamos borrar ninguna huella del pasado. Nosotros nos hicimos cargo del equipo y nos apoyamos en todo lo bueno que tenía ese equipo. Es cierto que, como en todas las selecciones, se produce un relevo generacional mínimo. En aquel momento creo que era el 33% de los jugadores de campo los que cambiamos, y lo hicimos desde el convencimiento que era lo mejor. Y tuvimos que dejar algunos que habían sido importantísimos en el Mundial, en el Europeo, y luego no fueron al Mundial. Caso el más claro fue, el más carismático fue Marco Sena, un jugador del Villarreal, mediocentro de la selección española, que en aquel europeo fue el mejor, sin ninguna duda. Pero teníamos
por detrás a Sergio Busquets, teníamos a Gerard Piqué, teníamos a Javi Martínez, teníamos, en fin, unos cuantos jugadores que incorporamos de cara al Mundial. Mejor o peor, pero nosotros no quisimos borrar ninguna huella del pasado, al contrario, nos apoyamos en ella para seguir siendo un buen equipo. Cuando cogimos la selección, la mayoría de mis amigos me decían en el peor momento coger la selección porque habíamos ganado. Parece que un entrenador tiene que llegar cuando ha perdido el equipo. Y yo al contrario, siempre les decía, recuerdo, yo creo que es el mejor momento para coger la selección española. Es el mejor momento. Tenemos unas buenas relaciones personales, tenemos un estilo de juego reconocido, tenemos buenas relaciones con los medios de comunicación, en fin, yo creo que está todo en orden. Y así no me equivoqué. Fuimos campeones del mundo y fuimos campeones de Europa otra vez en el 2012. Profesor Walter Di Mattía. ¿Qué tal? Un gusto, Vicente. A continuación de lo que usted estaba diciendo recién, ¿cómo enfrentó la situación después de dar la lista para el Mundial, de dejar a algunos jugadores? ¿Qué tipo de comunicación, qué metodología de comunicación tenía usted con aquellos que quedaron afuera, que habían trabajado, en el caso Senna, por ejemplo, que había sido importante en el proceso? Creo, y han pasado 12 años o más desde que nos hicimos cargo del equipo, de la selección, que con algunos sí tuvimos el detalle de llamarles. En algunos casos era necesario que nosotros le dijéramos algo directamente. No sé si a través mío, a través de Fernando Hierro, que era el director deportivo de la selección, pero sí les dijimos por qué no le llevábamos. Es verdad que no soy muy partidario de dar muchas explicaciones, nos pasa lo mismo con los equipos. Creo que un entrenador no puede estar todo el día dando explicaciones por qué juega o por qué no juega, porque eso vas a terminar cayendo en errores de difícil justificación. Y que, por tanto, los jugadores tienen que saber que si no juegan es porque no lo crees oportuno y que hay otro que lo va a hacer mejor. Porque el único objetivo que tiene un entrenador, aparte de ser considerado con los jugadores y un tío majo, es que hay que hacer todo lo que haya que hacer para ser cada día mejores o ser los mejores. Y en eso, si le toca a alguno perder, pues no tenemos más remedio. Yo creo que hacerlo siempre, que todo vaya en beneficio del equipo. Vicente, Nico Caruso pregunta, ¿qué opina de la incorporación de otras disciplinas a la disciplina del fútbol? Otras disciplinas se refiere a psicología, antropología y ese tipo de cosas. Sí, creo en ellas firmemente y nosotros me recuerdo en las categorías inferiores que cuando teníamos algún caso de algún chaval, en fin, no graves, pero sí les acercábamos a algún psicólogo para que le tratasen sin ningún problema y lo hemos hecho desde querer al chico darle una mayor personalidad y un mayor carácter y lo hemos hecho a conciencia de que era lo más importante. Pero, dicho todo esto, creo que en un vestuario la figura del entrenador es clave. No digo que las otras no lo sean, pero la figura del entrenador es clave. Si alguien pretende que por cosas de un vestuario que alguien puede suplantar lo que debe de hacer un entrenador, está equivocado. Yo creo que el entrenador es clave. Que se note la presencia del entrenador en un vestuario es importantísimo. Si no, va a ser difícil. Profesor Camilo Rivas. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Vicente. Muchas gracias por la oportunidad. Primero que todo, seguramente usted ha tenido muchas experiencias en toda su carrera y algunas buenas, otras por ahí no tanto, pero de estas experiencias, ¿cuál cree usted que ha sido la más significativa y de la cual más ha aprendido? ¿Qué anécdota lo llenó o le hizo clic y le ayudó a enriquecer muchísimo su manera de ser y su manera de trabajar? Bueno, yo creo que un equipo como el Madrid, un equipo como la selección española, en el día a día es muy difícil aburrirse. Siempre hay algo, algún asunto. Es imposible. Y dependiendo de que esos asuntos los resuelvas de una manera o de otra, estás ganándote al equipo o te estás distanciando del equipo. Y a veces son cosas menores, cosas que no tienen una gran trascendencia. Mister, ¿por qué no salimos mañana en vez de a las 11? ¿Por qué no salimos a las 11:30? ¿Por qué no
entrenamos un poco antes o por qué no entrenamos un poco después. Hay cuestiones que no son sustanciales. En lo sustancial no podemos fallar, pero en esas pequeñas cuestiones, aunque seamos un poco flexibles, no es un asunto de debilidad. Muchas veces es lo que más conviene al equipo. Y en eso, bueno, no pasa nada el ser flexible, pero siempre sabiendo que en las cosas sustanciales, por eso es tan bueno, tan importante que un entrenador sepa escuchar a todo el mundo, porque pensamos, este no tiene ni idea, este no tiene idea, pero muchas veces tienes algún amigo que te dice, y que tú piensas, joder, este es más pesado que un demonio, pero a veces tiene razón y hay que saber escuchar. Un entrenador tiene que saber escuchar a la gente y también escuchar a los jugadores. No es un síntoma de debilidad. Profesor Fernando Ederi. Gracias, Adolfo. Buenas noches, don Vicente. Es un honor enorme poder hablar con usted. Yo lo sigo mucho, leo sus entrevistas, sus videos. Le voy a preguntar sobre 3 cosas. Usted mensurará si vale la pena contestar las 3 o no, y por lo menos que usted dijo o se le atribuyen. Lo he escuchado reiteradamente hablar de la suerte que han tenido ustedes en el Mundial y de la que se requiere sobre también otros equipos que ganan el Mundial. Siendo que es el nivel máximo, quiero saber si eso a usted se refiere, porque la particularidad del sistema del Mundial, que es tan corto, o si también en nuestro deporte lo atribuye cuando el campeonato es largo. Ese es un punto. El otro punto es, dijo que hay que enseñarle a los juveniles a perder. Quiero saber cómo se lleva eso con formar la mentalidad ganadora en el jugador. Y la tercera, que cuanto más alto es el nivel técnico y de los jugadores, cuanto más alta es la jerarquía, el entrenador pasa a tener menos preponderancia en la parte táctica y más en el manejo de los egos. Le agradezco enormemente, don Vicente. Pues muy bien, vamos a ver, mira, yo cada uno puede opinar como sea. Yo siempre pongo la cantinela al final de mi discurso cuando digo, hemos sido campeones por esto, esto y esto, y siempre pongo, y hemos tenido un poco de suerte. ¿Y por qué no decirlo? Porque sí, aunque nunca sabremos qué hubiera ocurrido si el Robben cuando se enfrenta a Casillas no le roza Casillas en el pie y se va fuera. No sabemos qué hubiera ocurrido si Cardozo, el jugador paraguayo, hubiera marcado el penalti que Paraguay tuvo contra nosotros. No lo sabremos. Nunca lo sabremos, porque hay cosas en el fútbol que son indemostrables. Pero por eso digo que, y no es estar en desmerecer las virtudes de nuestros jugadores, no, tuvimos suerte. Yo creo que no es malo decirlo, yo creo que a nadie le puede molestar eso. En segundo lugar, nunca yo he enseñado a perder. He enseñado en admitir la derrota, que es otra cosa, que yo creo que debemos de estar acostumbrados, porque el que no admite la derrota se está equivocando. Mira, ha habido un ejemplo buenísimo, lo cuento, en el pasado Mundial 2018 en Rusia, un partido Bélgica-Japón. Iba ganando Japón 2-0, quedaban 15 o 20 minutos, ante una Bélgica poderosa, muy poderosa. Terminaron ganando los belgas 3-2. ¿Qué hicieron los japoneses? Sin ningún dramatismo, sin teatralizar la derrota, se fueron para el vestuario, limpiaron el vestuario y para Japón. Y nada más. Lo que no se puede es decir, hacer el número, me pongo a llorar, me pongo no sé qué, no sé qué. Pero ¿por qué vas a llorar si tú has puesto de tu parte todo lo que has podido? Lo que hay que influir en la gente para que se esfuerce, para que sea un buen compañero, para que luchemos y para que hagamos las cosas que un equipo necesita. Pero por lo demás, yo enseñar a perder, no. Pero sí es verdad que hay que admitir la derrota, creo yo. Para los jóvenes, vital, pero no solo para su vida como futbolista, sino para la vida en general. Y por último, me preguntas, yo creo mucho que los contenidos del entrenamiento son absolutamente claves. Para el nivel de los jugadores que tenemos, entrenar adecuadamente es fundamental. Los jugadores piden trabajo, pero bien hecho. Hoy hacemos esto, mañana esto, no. Yo creo que tiene que ir un poco con una cierta estructura el entrenamiento, el día a día.
y que ellos se sientan a gusto el poder ir a entrenar. ¿Sabéis lo que como jugador se siente cuando vas a entrenar a un sitio que es una monotonía absoluta, que es un aburrimiento absoluto? El entrenador no mejora, empeora. Nosotros teníamos, fijaros, en el año, no habéis nacido casi ninguno de los que estáis ahí seguramente, en el año 73, 74, 75, después del Mundial de Alemania del 74, 4 años antes del de Argentina, llegó un entrenador yugoslavo con nosotros. El contenido del entrenamiento eran extraordinarios, los contenidos, era un entrenamiento por repeticiones, absolutamente por repeticiones, que es algo que en la educación se da, el trabajo por repeticiones. Y para nosotros lo aceptamos con muchísimo gusto porque nos dimos cuenta que tenía algo de valía. O sea, no era se hacía las cosas porque le gustara repetir. Estábamos 30, 35, 40 minutos haciendo el mismo movimiento. Éramos unos tíos extraordinarios. Pero yo creo que el avance del fútbol va por otras normas y que ahora los grandes jugadores necesitan otro entrenamiento, otro contenido de entrenamiento, sin decir que aquel del año 74 era para nosotros una absoluta novedad. Profesor Néstor Rapa, por favor, su pregunta. Un privilegio, Vicente, escucharlo. La consulta es esta. Yo considero que en nuestro país hay una exageración en el trabajo de los preparadores físicos, una exageración en el uso de los gimnasios y un estado de los jugadores que, desde mi punto de vista, está muy al límite y que yo, sin ser ni médico ni preparador físico, creo que es la razón por la que se producen tantas lesiones en nuestro país, roturas de ligamentos, que yo no veo que ocurra en el resto del mundo. Le pregunto a usted si en Europa en general, sé que usted puede responderme en general en Europa, o si en España en particular, se prioriza también tanto, se le da tanta importancia y se llega tan al límite en el aspecto físico, o se le da más prioridad en el trabajo de la semana al aspecto técnico y al trabajo con la pelota. Yo creo que en ese equipo multidisciplinar que un entrenador debe tener a su lado, las figuras de los preparadores físicos es indudablemente necesaria, absolutamente necesaria, y fue algo que ya desde Suecia, en el Mundial de Suecia, me parece que ya Brasil ya fue con dos preparadores físicos y luego fue cogiendo forma y ya se ve con toda normalidad el trabajo de los preparadores físicos. Sí es cierto que puede ser, como diría yo, el preparador físico en seco y el preparador físico adaptado al fútbol. Y yo creo que debemos de buscar a aquellos preparadores físicos que ya tienen una adaptación al fútbol y que saben cuantificar el trabajo con balón para que su faceta física se haga de la forma más ordenada posible y más científica posible. Yo creo que ha sido la figura del preparador físico de mucha ayuda a todos los entrenadores. No podemos olvidar que ellos son profesores o han estudiado, son universitarios, todos, y nosotros la mayoría no somos universitarios. Tenemos algunas carencias que debemos de protegernos con ello y estar bien rodeados de un preparador físico que esté integrado en lo que significa el fútbol y en cómo debemos de entrenar. Profesor Carlos Aníbal Herrera. Profesor, yo estaba... Ahí está, profesor, sí. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, profesor Mr. Vicente del Bosque. Es un gusto, es un honor poderlo saludar desde Guatemala. Quiero preguntarle cuál es el momento que más recuerda de su etapa con el trabajo con los jóvenes en la cantera del Real Madrid. Mirar, cuando alguien me pregunta cuál es el mejor momento que he tenido en el fútbol, yo siempre digo que mis 36 años en el Real Madrid no los cambio por nada, no los cambio por nada. Creo que ese recorrido de niño a entrenador del primer equipo ha sido apasionante. He sido un auténtico afortunado, un privilegiado de poderme dedicar durante tantos años a un solo club. Ha sido más allá de los títulos que hayamos podido conseguir y, en fin, todo eso que si no hubiéramos ganado yo no estaría aquí con vosotros, eso seguro, segurísimo. Si no hubiéramos sido campeones del mundo no estaría aquí con vosotros, pero sí me quedo con los 36 años de estar en un mismo club. Ricardo, por favor.
Vicente, allá no abusándonos más de su tiempo, que la verdad que es maravilloso escucharlo. Me están escribiendo por el teléfono muchísimos entrenadores que están mirándolo por Facebook porque no pueden entrar por el Zoom porque está atorado, pero me quedaron 2 o 3 cosas muy lindas, ¿no? Usted dijo en un momento qué importante que es la figura del entrenador dentro del vestuario, que los jugadores sepan quién es el entrenador. Eso me quedó rebotando, porque es real, hasta que el entrenador no entra, muchas veces el jugador mismo, si ve que vos no lo estás mirando, no hace lo mismo que si vos no estás. Y eso nos tenemos que dar cuenta muchas veces, porque yo cuando hablo con los entrenadores, les digo siempre lo mismo, ¿no? La adrenalina que produce esto hace que por ahí te lo olvides, pero el técnico siempre tiene que estar como número 1, para eso es el número 1, y eso es lo que usted me dio a entender recién cuando lo dijo. Por eso le quería preguntar, los técnicos en España, acá lamentablemente, Vicente, estamos olvidados, los técnicos argentinos estamos olvidados, aunque, o sea, a nivel país, ¿no es cierto? No el exterior, tenemos una gran cantidad de técnicos muy buenos, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un gremio que no nos cuida, no nos apoya, nada, el interior, por eso hay mucha gente necesitada de hablar con gente como usted, personalidades que les puede abrir el camino y la cabeza de muchas cosas. ¿En España pasa lo mismo a nivel entrenadores o se les respeta mucho más, sea cual sea la categoría? Ya os he dicho a través de esta conversación que ha sido fundamental la formación de los entrenadores en España. Yo creo que ha sido vital la cantidad que la Federación Española ha tenido unos cursos de capacitación cada día mejores, cada día dándole más vida a lo que era la figura del entrenador. Yo, por ponerte un caso concreto, te decía, la figura del primer entrenador es clave. Nosotros todas las mañanas, yo tuve de segundo entrenador a un amigo, necesariamente yo creo que debemos de ser amigos, y que todas las mañanas lo primero que hacía era entrar por el vestuario. Daba una vuelta, saludaba a uno, hablaba con el uno, hablaba con el otro, tal, y cuando ya venía aquí, yo le preguntaba alguna vez, ¿cómo está el vestuario? No, está bien, está todo tranquilo, no hay ningún problema. Y si eran, yo creo que sí, señales que cuando íbamos a empezar el entrenamiento ya sabíamos cómo estaba el vestuario en todos los sentidos. Y es muy importante esa figura también del segundo entrenador. Yo creo mucho, ¿no? Cuando dicen el entrenador ayudante, yo creo que no, que es el segundo entrenador. No sé si es un eufemismo que no tiene nada que ver, pero es verdad. A mí me gusta más la figura del segundo entrenador que la figura del ayudante del primer entrenador. Vicente, acá le decimos técnico alterno. Bueno, pues otro eufemismo ahí. Queda más lindo, ¿no? Al técnico alterno queda más lindo. Puede ser, sí. Pero eso es verdad cuando usted dice que el entrenador viene y dice, ¿y cómo viste a los muchachos? Tan de 10, hoy va tan bomba. Porque nosotros no vamos a ver eso, pero los ayudantes sí, ¿no? Los técnicos alternos van a hacer eso. Está muy bueno eso es muy bueno. Es una buena medida tener un buen técnico alterno, ¿no? Para eso, ¿no? Porque cuando le pones el oído, cuando usted decía, yo le digo, hay cosas que me han quedado, pero bárbaro, cuando dice, yo le pongo el oído a los técnicos alternos porque por algo los tengo y nos ponemos de acuerdo los tres. Qué gran verdad esa, ¿no? Porque después que salió mal, te dije que no era como te había dicho. Vos sabés que es una constante de nosotros esa. Es verdad. Siempre nos cuidamos la espalda. Exacto. Ya lo dije yo. Me encantó. Cuando lo dijo, me reía solo yo cuando lo estaba diciendo. Muy lindo, muy lindo. Mire que yo tengo 28 años de técnico y cómo vas aprendiendo un montón de cosas, qué lindo que es esto, ¿no? Porque uno sigue aprendiendo. Ya estoy cerca de los 60 y la verdad que es un placer, ¿no? Escuchar cosas que por ahí uno se siente identificado, ¿no? Con algunas cosas, ¿no? Eso Claro, te voy a decir una cosa, y os lo digo a todos. Ahí me imagino que tendréis entrenadores desde los 70 años que yo tengo, ya no sé si algunos mayores o... Hay de todo, hay de todo. Hay gente muy joven también. La edad no es ningún mérito, ¿eh? No es ningún mérito. El ser joven no es ningún mérito, ni el ser viejo es ningún mérito. Es solamente un estado.
lo más importante de un entrenador yo creo que es ser laborioso, intentar cada día tener más conocimientos, preocuparte más de todo lo que es tu profesión. Yo creo que eso va en esa energía que tiene que tener el entrenador, sea joven o sea viejo. Sí, sí, me gustó mucho cuando dijo también, sea joven o viejo, cuando usted habla con un jugador, no tantas explicaciones, porque otra de las cosas muy lindas que los técnicos tienen que valorar, cómo explicarle a un jugador, si lo pones o lo sacás, no puede estar todo el tiempo explicándole a los jugadores por qué no juega, por qué no. Y eso creo que es una explicación muy linda que hay que llevarla a cabo siempre, ¿no? Sí, es verdad que a lo mejor cuando somos jugadores o cuando somos antes de ser entrenadores decimos, no, yo cuando sea entrenador voy a hablar a todos los jugadores y decirle por qué juegan o por qué no juegan. Pero luego te vas dando cuenta de una realidad, y la realidad es que no puedes estar todo el día, perder tanto tiempo en decir a los jugadores. Ellos deben de conocer qué debe de ser, cómo debe ser el comportamiento de un suplente y cómo debe de ser el comportamiento de un titular. Y las cosas no se hacen por capricho ni por ir en contra de nadie. Y el que no lo entienda así, pues, en fin, pues yo creo que hay que hacerle ver lo que es la realidad de un jugador. Vicente, la realidad que hay 1 millón de preguntas más porque estamos mirando, pero le voy a decir a Adolfo que, bueno, ya está por su tiempo, que le dé permiso para ir a un par de preguntitas más y listo, porque la verdad que Bueno. es para hablar hasta las 3, 4 de la mañana, pero que sepan los técnicos que en su lugar de origen son más de las 12 de la noche y que empezamos a las 11 de la noche. ¿Qué hora es en España? Ricardo, aquí son la 1 menos cuarto. Para un hombre que se acostumbra a acostarse pronto, de siempre, es un sacrificio, pero he estado muy encantado de estar con todos vosotros. Esa palabra es un gusto escucharle y tal, habéis sido demasiado cumplidos conmigo, os lo agradezco, pero que es muy tarde, para mí es tardísimo. Entonces Vicente, como son muchos y nos vamos a quedar sin preguntas, y realmente nos ha transmitido sus conceptos y nos ha enseñado muchísimo, nos queda nada más que agradecer. Es un honor realmente esta charla para los técnicos argentinos, y como siempre que hacemos estas charlas, quien antecierra es Ricardo para despedirlo y después sus últimas palabras para todos los técnicos. Un honor haber compartido esta charla con usted. Muchas gracias. Bueno, de parte de los técnicos, Vicente, le dejo ahora la palabra a usted para que todos los muchachos lo escuchen. No se fue nadie de esta reunión tan linda, no quedó lugar para escucharlo a usted. La verdad que no es que lo estamos alabando, porque es porque por ahí el técnico argentino no está acostumbrado a que la gente sea de la manera que es usted, ¿no? Humilde, que le explica a los técnicos cosas que les pueden servir. Seguramente le van a tomar muchas cosas y otras no, como pasa siempre, pero por lo que estoy viendo acá en el teléfono y por lo que me están llamando los muchachos de todo el país, la verdad que estamos muy agradecidos porque honestamente los técnicos estamos muy mal en este momento. Es un mimo muy grande para todos los técnicos porque están sin trabajar hace 5 o 6 meses. Hay muchos técnicos sin cobrar de hace muchísimo tiempo porque no hay trabajo, porque no puede rodar una pelota, y la verdad que están muy tristes, y creo que esto, en este momento, creo que le levanta un poco el ánimo para seguir adelante con lo lindo que es ser entrenador de fútbol, y me parece que usted es una muestra muy buena de qué lindo que es esta profesión, ¿no? Pues 3 cosas os diría. Mira, primero, que en la vida no hay una receta única. No os fiéis de lo que yo os haya dicho, cada uno luego que haga lo que cree conveniente, que es lo que debe de ser, pero como os he dicho en lo largo de esto, hay que aprender de todo el mundo. No creo que enseñe mucho, son solamente opiniones, pero que no hay una receta única para cada equipo. Yo creo que cada uno tenemos nuestra receta en función de la personalidad, de la experiencia, del carácter que cada uno tenga, y en fin, eso es así. En segundo lugar, espero que esta pandemia que nos ha tocado vivir en todos los sitios, no digo que vayamos a ser mejores porque vamos a ser tan buenos o tan malos como éramos antes, pero que sí que pase lo antes posible, que ha dejado mucha gente en el camino, y que el fútbol en España hemos tenido una gran suerte, que se han celebrado, se han sustanciado las competiciones,
con una gran incertidumbre cuando se volvieron a poner en marcha en junio. Y se ha salido casi todo airoso, menos en el último minuto, que en un partido deportivo Fuenlabrada de la segunda división aparecieron ahí unos cuantos contagiados y eso ha perturbado un poco todo lo que había sucedido hasta entonces. Pero ha sido brillantísimo que la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes haya logrado terminar la temporada esta. Y nada más, deciros que, por último, que no sabía, en estos 10 años que hemos celebrado últimamente, no podía imaginar que había tantos periodistas deportivos en Argentina. No lo podía imaginar. Yo que me perdonen todos, he atendido a muchísimos, de verdad que he atendido a muchísimos. Algunos habrán quedado sin mis opiniones. Les he mandado para septiembre y ya me da esta vergüenza, porque yo estoy de vacaciones aquí en Málaga y me da un poco de vergüenza y apuro el retrasar pero es que no doy abasto. Así que aquellos que no hayan tenido mis palabras, que tengan paciencia y tampoco se pierden nada porque no les haya contestado. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Vicente. Un placer y agradecido a todos los técnicos del país. Gracias. Un abrazo grande. Les hablo un segundo nada más a los técnicos. Adiós, un abrazo. Adiós, Vicente, un beso para usted.